El Barça se rehace de la derrota ante el Mónaco con una contundente victoria ante uno de los mejores equipos de esta liga, el Villarreal de Marcelino. En el vídeo de hoy analizaremos el planteamiento de ambos entrenadores, el bloque muy alto del Barça para presionar a su rival y los ajustes tácticos de Flick para encontrar los espacios libres. Empezamos el vídeo analizando el planteamiento de Hansi Flick, que ha introducido varios cambios en este 11 respecto al partido contra el Mónaco. El más importante, la posición de Eric como pivote y la no presencia en este 11, por supuesto, de Casado, que venía jugándolo absolutamente todo. La entrada de Pablo Torre para jugar como media punta o de número 10, pero siempre muy cerca de Lewandowski y de Rafinha, más que no tanto de Pedri o de Eric García, con Gerard Martín jugando como lateral izquierdo en lugar de Valde y con Sergi Domínguez siendo el central del medio, en un Barça que en salida posicional cerraba con tres defensas que eran Íñigo Martínez, Koundé y el propio Sergi Domínguez, y que siempre buscaba salir a partir de un doble pivote formado por Eric y Pedri, en lugar de lo que pasó contra el Mónaco, que es dejar a Eric bastante solo en esa posición y que acabó con esa expulsión en el minuto 10. Hoy, ante un equipo como el Villarreal, que quizás esperaban un bloque medio-bajo, ha preferido Flick apostar por Pedri siempre muy cerca de la base de la jugada, muy cerca de Eric García, y por lo tanto lo de hoy sí que era claramente un doble pivote. Por su parte, el Villarreal de Marcelino, con pocas sorpresas en cuanto a su formación, el clásico 4-4-2, con un doble pivote de muchísima calidad, de un doble pivote de tener la posesión, aunque sí que es cierto que el Barça ha dominado durante más tramos, con dos jugadores sobre todo por encima del resto en cuanto a nivel en este equipo. El primero de ellos, por supuesto, Baena, ya acabó muy bien la temporada pasada, pero la ha empezado prácticamente de igual manera o incluso mejor. Es el futbolista por el que pasan prácticamente todas las operaciones ofensivas y de creación del Villarreal, y con un Ayoce Pérez que hoy se ha hartado de buscar desmarques a la espalda de la defensa de un Barça que luego veremos, pero ha dejado durante prácticamente los 90 minutos la línea defensiva tan adelantada que por ahí tanto Pepe como Ayoce, la verdad es que han tenido muchas ocasiones para marcar más de un gol para un Villarreal que seguramente en el marcador se ha quedado bastante corto, pero en cambio en sensaciones pueden salir bastante contentos de este partido. Vemos ahora la presión que ha ejercido el Barça de Flick sobre la salida de balón del Villarreal de Marcelino, y hay que decir que es exactamente la misma presión, el mismo posicionamiento de los jugadores del Barça en este partido que en el que vimos ante el Mónaco antes de la expulsión de Eric García, porque al final son dos equipos, el Mónaco y el Villarreal, que juegan ambos con un doble pivote, y por eso vemos esta presión en la que Lamine Yamal y Rafinha, los dos teóricos extremos del equipo, por mucho que Rafinha juegue por dentro, pues son ambos los que saltan sobre los centrales del Villarreal, siempre priorizando cerrar el medio y dejar quizá algo más espacio en los costados para que los laterales del Villarreal pues puedan recibir. Luego ya se basculará para cerrar cualquier tipo de espacio, y muy importante las posiciones de Lewandowski y de Pablo Torre para cerrar cualquier línea de pase hacia Parejo o Comesaña, y de nuevo esa posición de Koundé bastante alejada de los centrales del Barça y más cerca quizá del centro del campo para estar pendiente del lateral izquierdo del Villarreal. En este caso no se ve en la imagen, pero está realmente allí para intentar que no pueda progresar, por lo que un Barça muy implantado en esa presión sobre el Villarreal, que realmente donde más peligro ha hecho el equipo de Marcelino no es tanto saliendo desde atrás, sino a partir de segundas jugadas o de recuperaciones en el centro del campo y buscar esos espacios a la espalda de la defensa del Barça. Vemos aquí el primer claro ejemplo de esa línea defensiva de 4 tan adelantada del Barça. Fijaos como Koundé, Sergi Domínguez, Íñigo Martínez y Gerard Martín están bastante cercanos los unos con los otros, pero con la línea defensiva muy adelantada. Eso lo aprovechan jugadores como por ejemplo Baena, que es un gran pasador con muy buena visión de juego para buscar pases a la espalda de la defensa y aprovechar los desmarques, en este caso de Jeremy Pino. Vemos como Jeremy Pino está ligeramente adelantado, pero el Barça juega constantemente en el alambre, jugándosela mucho, pero
la verdad es que en la mayoría de acciones donde el Villarreal se planta en un mano a mano contra Ter Stegen, como pasa en esta acción donde donde Jeremy Pino finaliza bien y marca ante Ter Stegen, en la mayoría de acciones donde el Barça adelantaba la defensa y el Villarreal conseguía superarla con esos pases al espacio, la mayoría de acciones eran o acababan siendo fuera de juego, por lo que muy buen trabajo defensivo de los 4 hombres del Barça para que en la mayoría de acciones dejaran fuera de juego a los jugadores ofensivos del Villarreal, pero evidentemente son incontables las ocasiones en las que el equipo rival ha conseguido desarbolar al Barça y realmente pues ponerle en apuros. Esta es otra, de nuevo es Baena el pasador, siempre es el que inicia las jugadas, con mucha creatividad. Fijaos el pase que se inventa para meter un balón muy bueno entre los dos centrales del Barça. De nuevo ese balón va a ir hacia Jeremy Pino, que de nuevo está en fuera de juego, pero se planta en ese 1 contra 1 contra Ter Stegen. Y la última acción que os quiero mostrar ahora desde otro ángulo de vista es un pase desde campo propio del Villarreal. Fijaos de nuevo como el Barça prácticamente pues digamos que coloca su línea defensiva a la altura de la línea del centro del campo. En este caso no es Jeremy Pino, sino que es Ayoce el que busca el desmarque. Esta jugada es muy justa porque es cierto que está muy poco ligeramente avanzado Ayoce, pero está prácticamente en línea. Y fijaos cómo encuentran de nuevo el futbolista del Villarreal, por lo que el Barça ha sufrido mucho a la espalda de su defensa. Por ahí el Villarreal ha marcado de hecho un gol y ha tenido otros anulados, por lo que el Barça, como digo, ha jugado en el alambre, pero hay que alabar ese trabajo defensivo de la línea de defensa del Barça, que ha conseguido pues que la mayoría de acciones del Villarreal fuesen en fuera de juego. Con balón el Barça ha empezado bastante espeso el partido, con problemas para progresar o al menos para encontrar jugadas o situaciones de peligro, aunque sí nos ha dejado buenos minutos, por ejemplo, de Pablo Torre, que hasta ahora pues no había disfrutado prácticamente de partidos con el Barça y hoy de titular ha hecho un muy buen partido, y ya no hablo solo por el gol que ha marcado. Fijaos en esta primera acción donde es Pedri el que va a recibir un pase de Gerard Martín entre líneas. Una vez recibe el canario, se orienta el balón y encuentra un poco más adelante para verticalizar la jugada a Pablo Torre, que recibe precisamente en la posición donde Flick quiere que reciba, en esa posición de número 10, de jugador que enlaza el centro del campo con la delantera formada por Lamine, Robert Lewandowski y Rafinha, y cuando recibe Pablo Torre pues puede girarse, puede conducir y continuar con la acción del Barça. No es la única buena acción o de mérito de Pablo Torre, sino que esta es aún mejor. Fijaos como Pedri recupera un balón en el centro del campo, encuentra de nuevo solo a Pablo Torre, fluyendo muy bien en esa línea o en esa, digamos, situación o posición del terreno de juego. Cuando recibe Pablo Torre de Pedri, controla el balón, espera el desmarque de Lewandowski dentro del área, mete un pase que solo pueden meter realmente los futbolistas muy elegidos, con mucha visión de juego, por debajo de las piernas de su marcador, y fijaos en la posición en la que deja Lewandowski, que acaba finalizando y acaba marcando una jugada en la que el 90% del mérito es de Pablo Torre por meter o por inventarse ese pase para el primer gol del Barça. Pese a los buenos minutos de Pablo Torre con el Barça, la verdad es que el primer tramo de la primera parte del Barça no ha sido del todo convincente ante un Villarreal seguramente algo más cómodo, pudiendo contragolpear, y es por eso que Flick, sobre el minuto 22 de la primera parte, decide meter a Eric García entre los centrales. Es decir, Eric abandona ese doble pivote que estaba formando con Pedri para pasar a jugar como el central del medio en una defensa de 3 que cerraba el Barça cuando atacaba en posicional, y eso lo que significa no solo es que Eric cambia de posición y que Pedri quizá pues tiene algo más de libertad para subir, sino que Koundé ya no está como el teórico central derecho en una defensa de 3, sino que ahora Koundé va a subir algo más al ataque, y en esas incorporaciones del futbolista francés al ataque veremos cómo el Barça consigue generar por el costado derecho situaciones de 1 contra 2 entre Lamine y Koundé contra un solo marcador del Villarreal, y por ahí pues veremos cómo llegan muchas jugadas de peligro del Barça. El primer gran ejemplo de ese cambio táctico o ajuste táctico de Flick es esta acción en la que Koundé ya la vemos aparecer mucho más arriba de lo que estaba al inicio del partido, con una posición más centrada quizá de lo habitual. Es Eric García el que tiene el balón. Fijaos cómo va a encontrar línea de pase con el francés. Una vez recibe Koundé de Eric, al primer toque
Koundé le va a dar el balón a Pedri, que es el hombre libre en esta acción. Y también fijaos como cuando Koundé está a punto de dar el pase hacia Pedri, ya Baena salta sobre el francés. Y cuando recibe a Pedri, fijaos como Baena ha saltado sobre Koundé y al hacerlo ha dejado una línea de pase, ha abierto la puerta para que Pedri encuentre al hombre libre entre líneas, moviéndose muy bien, que vuelve a ser en este caso Pablo Torre, que puede recibir en zona de mucho peligro, por lo que al final este ajuste de Flick de, digamos, decirle a Koundé que suba más al ataque y meter a Eric entre los centrales, le da sus frutos, como vemos en esta acción, que no es la única, porque fijaos esta otra en la que Lamine Yamal tiene el balón escorado en banda derecha y fijaos cómo es Koundé, que ahora tiene esa libertad que le ha dado Hansi Flick para subir, el que forma ese 2 contra 1 de jugadores del Barça contra uno solo del Villarreal. Fijaos cómo Baena no llega a la ayuda. En esta jugada Lamine Yamal va a descargar el balón para el hombre que le está doblando por detrás, que es Jules Koundé, y el francés mete un centro buenísimo dentro del área del Villarreal que incomprensiblemente Lewandowski no acierta a dirigir entre los tres palos. De hecho acaba salvando el portero del Villarreal, pero constantemente esa posición de Koundé, ya sea por dentro ayudando al centro del campo o por fuera doblando a Lamine Yamal ante las ayudas que a veces no llegaban de Baena, pues ha generado muchísimo peligro en la defensa del Villarreal. Y acabamos el vídeo viendo un poco el partido o el impacto que ha tenido Marc Casado desde que ha entrado al terreno de juego, porque lo ha hecho en un momento donde el partido estaba roto, constantes idas y vueltas tanto de Barça como Villarreal, y de alguna manera pues Flick interpreta que si Casado entra en el partido es el que puede bajar un poco las pulsaciones, y es precisamente lo que ha hecho el pivote del Barça. En esta primera acción vemos como el Villarreal presiona bastante fuerte porque sabe que tiene que remontar el partido. Es un pase de Gerard Martín para Casado, que es el hombre libre que siempre ofrece una primera línea de pase. Una vez recibe de Gerard Martín, se orienta el balón, levanta la cabeza y encuentra al hombre libre, que es Koundé, en el costado derecho, en lugar de quizá verticalizar la jugada para un Lewandowski, que también había línea de pase hacia él, aunque más complicada, pero Casado con mucha inteligencia, en lugar de verticalizar y digamos animar el partido a que siga siendo de ida y vuelta, lo que hace es levantar la cabeza, buscar el pase sencillo para oxigenar el juego y que el Barça pues pueda recolocarse, pueda tener ataques o posesiones en juego posicional, y de esta manera pues hacer que pasen los minutos sin sufrir tanto en defensa. Y aquí vemos como Koundé recibe efectivamente solo en el costado derecho ese pase de Casado. Vemos una acción más del pivote del Barça, en este caso recibe un pase nuevamente solo en el centro del campo. Una vez tiene el balón en sus pies, hace un control orientado, y cuando le entra su marcador, pues con el exterior del pie verticaliza la jugada para la aparición de Lewandowski en la zona del centro del campo, y el polaco se gira y puede continuar con la acción. Pero si os fijáis, cuando hay que o hay que tener posesiones largas, pues Casado es el primero que calma y baja las pulsaciones, y cuando hay que ser vertical, porque quizá la jugada lo pide, como en este caso, pues verticaliza con un pase hacia Lewandowski para que pueda continuar el ataque del Barça. Y es que los partidos de Casado en este Barça de Flick están siendo muy buenos, y también los números de hoy hablan muy bien de sus minutos, porque si os fijáis en el mapa de calor, participa en muchas zonas del terreno de juego, pese a solo jugar de hecho no llega ni a 40 minutos o menos, pero aún así pues participa, como veis, sobre todo en el centro del campo, con unos datos también bastante llamativos, con 38 toques de balón, 30 de 31 en pases, es cierto que 0 pases clave, pero tampoco creo que el partido estaba para pedirle pases clave a Marc Casado, sino quizá más pases de seguridad o pases para oxigenar el juego, que no otra cosa. Eso sí, en balones en largo completa 2 de 2, por lo que muy buenos minutos una vez más de Casado, que es evidente que yo creo que a día de hoy, pues como pivote, está como la primera opción en la mente de Flick, pese a que hoy haya sido Eric el titular. Seguramente pues sea un tema más de manejar los minutos de cada jugador, así que muy buen partido de Casado, muy buenos minutos los que ha tenido en un Barça que no ha sido seguramente un partido brillante, pero sí otra vez muy completo, con mucha pegada de cara a portería, muy importante, porque el Villarreal también ha llegado mucho y no ha sido tan efectivo en el área del Barça, y un partido, como digo, muy completo del Barça, que le mantiene como líder con un pleno de victorias. Lástima esa lesión de Ter Stegen, que parece que va a ser de larga duración, pero en todo caso buenos 3 puntos de nuevo para el equipo de Hansi Flick. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.